¿Qué miden realmente las encuestas de evaluación del profesorado? ¿Carisma del profesor o calidad docente? Mi nombre es José María Ortiz, profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Universidad Pontificia Comillas, y en esta presentación se describirán los principales resultados obtenidos en una investigación llevada a cabo por un grupo de profesores de la citada universidad y que tratará de dar respuesta a la pregunta de investigación ¿qué miden realmente las encuestas de evaluación del profesorado? Bien, debemos empezar conociendo que, pese a la amplia difusión de las encuestas de evaluación del profesorado, en la gran mayoría de universidades, tanto españolas como extranjeras, existe una gran polémica con respecto a su validez para medir la calidad docente. La mayor parte de las críticas provienen de afirmar que existen un gran número de sesgos no instruccionales que influyen, es decir, de factores no relacionados con la calidad de la docencia que afectan al resultado de la evaluación. Este es el caso, por ejemplo, de las notas. Existe abundante literatura que coincide en afirmar que aquellos profesores o profesoras que otorgan unas mejores calificaciones también obtienen mejores encuestas. Otros sesgos no instruccionales son, por ejemplo, el tamaño del grupo, si la asignatura es optativa o obligatoria, o el sexo del profesor. En cualquier caso, la mera existencia de dicho debate entre la comunidad académica pone de manifiesto que no está claro que las encuestas de evaluación del profesorado recojan realmente la calidad docente, dado que podrían existir una cantidad importante de factores que estarían sesgando el resultado. Según anticipaba anteriormente, este trabajo forma parte de un proyecto de investigación de 4 años de duración desarrollado en el periodo de 2019 a 2022 en la Universidad Pontificia Comillas. Los resultados alcanzados hasta el momento se pueden sintetizar en las siguientes conclusiones. 1. De todos los sesgos no instruccionales que la literatura académica identifica, el de mayor impacto parece ser el área de conocimiento al que está asociada la asignatura, algo que hemos comprobado que se produce tanto en una escuela de ingeniería como en una escuela de negocios. 2. Aun corrigiendo la mayor parte de los sesgos no instruccionales recogidos en la literatura, no es posible convertir las encuestas en instrumentos fiables de la calidad docente, pues siguen apareciendo diferencias que no parecen ligadas a la capacidad o habilidad del profesor. En esta nueva investigación, hemos empleado un enfoque diferente al de los 3 trabajos anteriormente realizados, dentro del citado proyecto. Por una parte, en lugar de limitar el análisis a la valoración global que se hace del docente, hemos trabajado con todas las preguntas de las encuestas de evaluación. En segundo lugar, hemos utilizado la encuesta como unidad de análisis, en lugar de la clase, dado que el objetivo es valorar los factores que conducen a una determinada valoración. Resulta más adecuado tener en consideración los comportamientos individuales en lugar de los comportamientos medios por clase. En concreto, la muestra analizada la han compuesto 221.322 encuestas completas de 2016 a 2019 en 8 facultades y escuelas de la universidad. Mismas encuestas realizadas por un equipo especializado en calidad docente. Por último, hemos considerado todas las facultades y escuelas de la universidad, en lugar de circunscribir el análisis a centros concretos. Las encuestas analizadas incluyen preguntas que abordan distintos aspectos docentes. Hemos de decir que el modelo de encuesta es una aproximación del enfoque de Mohamed y Pandiani 2017, quienes identifican 5 factores que afectan a las percepciones de los estudiantes sobre la eficacia de la enseñanza: la personalidad del instructor, sus conocimientos sobre la materia y su capacidad de enseñanza, los atributos del curso, la política de calificación en la asignatura y los resultados del aprendizaje. Las distintas valoraciones a las preguntas han sido objeto de un análisis factorial. Adicionalmente, existe una pregunta que responde a la valoración global que se hace del docente y que en este estudio constituye la variable dependiente, la cual ha sido utilizada en distintos modelos de regresión donde los factores extraídos en el análisis factorial previo constituyen las variables independientes. En primer lugar, hemos de indicar que al considerar conjuntamente todos los centros se observa un patrón que resulta llamativo. Existen fuertes correlaciones entre gran parte de las preguntas, pese a que abordan aspectos del proceso de enseñanza marcadamente distintos. Por ejemplo, la correlación que se produce entre el profesor utiliza materiales y recursos adecuados para las actividades que propone y el profesor ha explicado con claridad la programación de la asignatura. Este hallazgo sugiere que los alumnos no están evaluando cada ítem de la encuesta de forma aislada. El análisis factorial realizado resulta factible. Por un lado, el test de felicidad de Bartlett presenta un estadístico de contraste con un p-valor inferior a 0.001 y el índice KMO medio es de 0,94. Por otra parte, los criterios de Kaiser, Script-Rod y análisis paralelo recomiendan la extracción de 2 factores. En relación con la interpretación de los 2 factores identificados, el primer factor resulta realmente complejo, pues incluye un conjunto de preguntas que aparentemente no guardan relación y que forman parte de las 5 dimensiones propuestas
por Mohamed y Pandiani. El segundo factor sí resulta más sencillo de interpretar, al estar relacionado con ítems que recogen un constructo vinculado a la política de calificación en la asignatura. El modelo de regresión, cuya variable dependiente es la valoración global del profesor y sus variables independientes son los dos factores identificados, muestra un R cuadrado considerablemente alto, de 0,83. En la tabla presentada figura en negro, gris y blanco las preguntas asociadas al factor 1, 2 o no ligadas a ningún factor. El análisis por centros arroja resultados compatibles con el análisis global, eso sí, con ligeras diferencias por centro. En la mayoría de los casos emerge un primer factor que continúa siendo un conjunto de preguntas sin relación aparente. El segundo factor corresponde en la mayoría de los casos con la personalidad del instructor. Sin embargo, tanto en la Escuela de Ingeniería ICAI como en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales encontramos patrones algo diferentes. En lo que se refiere a la Escuela de Ingeniería, encontramos 3 factores en lugar de 2, incluyéndose como tercer factor la política de calificación en la asignatura. Por su parte, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales encontramos de nuevo un esquema con 2 factores, siendo el segundo factor la política de calificación en la asignatura en lugar de la personalidad del instructor. En todo caso, conviene señalar que las regresiones obtenidas a partir de los distintos factores extraídos presentan valores de R cuadrado superiores a 0,81. Sintetizamos ahora las conclusiones. En todos los centros se ha encontrado un patrón similar en el que el factor más relevante parece recoger múltiples dimensiones del proceso docente. Solo la dimensión de personalidad del instructor parece diferenciada del resto, aunque no en todos los centros. Por ejemplo, en 2 de ellos, la política de calificación en la asignatura también tiene entidad propia. Por tanto, desde una perspectiva general, las citadas encuestas parecen estar evaluando 2 o 3 constructos diferentes. El primero y más destacado es algún tipo de valoración global y conjunta del profesor, los contenidos, la planificación y la percepción del alumno sobre su aprendizaje. Resulta muy llamativo que en todos los casos la pregunta «¿Creo que estoy aprendiendo con este profesor?» quede englobada en este factor. Este resultado podría apuntar a la denominada ilusión de aprendizaje y que podría inducir a errores en las evaluaciones que realizan los alumnos sobre la calidad docente recibida. A fin de entender estos resultados, se han llevado a cabo algunas comprobaciones. Así, se ha comparado las encuestas obtenidas en ciertas asignaturas que imparten los autores de ese trabajo, donde el temario, materiales de clase, sistema de evaluación continua, metodología docente y examen final son idénticos en todos los grupos. Coincidiendo con el análisis cuantitativo desarrollado, aparecen enormes diferencias en todos los ítems de las encuestas, incluyendo aquellos que, a priori, deberían ser idénticos entre este grupo de profesores, como las exposiciones y materiales que da el profesor están actualizados, el profesor utiliza materiales y recursos adecuados para las actividades que propone, la programación de la asignatura es coherente y está bien organizada y existe coherencia entre los objetivos de la asignatura y los sistemas de evaluación. Esto viene a sugerir que, por alguna razón, los alumnos no responden a lo que se les pregunta, sino que sus respuestas vienen condicionadas por la opinión general que tengan del docente. Estos resultados son compatibles con los obtenidos por otros autores como Clayson y Seblin, quienes concluyen que el carisma del docente llega a explicar hasta un 69% del factor capacidad del profesor. Una primera conclusión es que o bien los alumnos no son capaces de responder aisladamente a cada uno de los ítems de la encuesta, o bien simplemente deciden no leer las preguntas y responder a casi todas con una valoración global del profesor. Otra conclusión es que, pese a la gran cantidad de datos utilizada en este trabajo y el análisis individualizado por centro, no hemos sido capaces de determinar qué están midiendo realmente las encuestas. El trato al alumno y la política de calificación en la asignatura aparecen como factores relevantes según el centro. Ahora bien, el primer factor, el más relevante de todos en todos los modelos, no es susceptible de interpretación más allá de considerarlo algún tipo de valoración agregada y subjetiva del docente, como pudiera ser su carisma. Muchas gracias.